básicamente es esta semana y la otra nada más que tenemos. A ver si nos alcanza. Ya, pero esta parte es corta. Entonces, la parte de exámenes coprológicos no vamos a llevar en la medida o extensión que ustedes han llevado ya parasitología y enfermedades parasitarias. Aquí vamos a hacer más que todo énfasis en los diagnósticos y en la utilidad de estos análisis para el clínico. Siempre esta materia es para utilidad del clínico. ¿Bien? Entonces, con la experiencia que tenemos, voy a recalcarles algunos aspectos importantes. En primer lugar, el veterinario tiene que estar consciente de los daños que nos causan los parásitos en el organismo animal, ¿no? Si no entendemos qué problemas nos causan los parásitos, no vamos a saber para qué estamos pidiendo los análisis coprológicos. Y eso nos está ocurriendo en nuestro propio medio, en nuestro propio hospital para animales, ¿no? Hace un tiempo atrás, hace varios años atrás, los clínicos nos mandaban con frecuencia los análisis coprológicos, para análisis coprológicos, muestras fecales. Pero desde hace un tiempo a esta parte han disminuido notablemente los análisis coprológicos. ¿Por qué? Porque el clínico tal vez no está consciente de la importancia de estos análisis, ¿no? Y cree que con hacer las desparasitaciones comunes, ya está solucionado el problema, pero no es así. Entonces van a ver en el transcurso de la exposición los problemas que hay con este tipo de análisis. Entonces debemos estar conscientes de que los parásitos nos ocasionan muchos daños en el organismo animal. Ustedes lo han llevado seguramente también en parasitología o en enfermedades parasitarias. Los parásitos nos producen una acción exfoliatriz, es decir, que nos destruyen tejidos. Muchos de los parásitos producen sustancias tóxicas que dañan al organismo. Por ejemplo, Ascaris, cuando muere, eliminan toxinas, y así los otros parásitos. Una acción mecánica puede causarnos obstrucciones intestinales o a veces obstrucciones en los vasos sanguíneos, si estamos hablando de parásitos sanguíneos, ¿no? Aunque en este capítulo no vamos a incidir mucho en parásitos sanguíneos, eso lo hemos visto en la parte de hematología. Acción traumática, por supuesto que nos producen traumas o lesiones en los tejidos, ¿no? Al migrar los parásitos por los diferentes tejidos, están causando traumas. Y cuando llegan al lugar definitivo, igualmente. Consumen nutrientes. Esto es importante que entendamos como clínicos, que los parásitos compiten con el huésped, con el animal, por el alimento. Ocurre que muchas veces el animal está consumiendo los alimentos, pero esos alimentos están siendo de provecho para los parásitos. Entonces, por eso que hemos visto ya en la parte de hematología, cuáles son las causas de leucopenia y a veces leucopenia y anemia. Es por los parásitos, porque hay una mala absorción de los alimentos, no se absorben adecuadamente los alimentos, ¿no? Entonces hay una serie de deficiencias, entre ellas la deficiencia de vitamina B12, que nos produce leucopenia y anemia, ¿no? Entonces hay una serie de consecuencias, y entonces al tener leucopenia ya hay una predisposición a otras enfermedades. Hay un estrés, ¿no? Afectan a la producción y productividad
Un animal parasitado no va a producir una vaca 40 litros, va a producir 10 litros, ¿no? Ahí están las consecuencias. Y por último, también puede ocasionarlo la muerte en los animales, ¿no? Entonces, el clínico debe pensar en todas estos problemas que nos causan los parásitos para hacer un buen control de los mismos, ¿no? Si no estamos conscientes de cuál es la importancia de estos análisis, no vamos a pedir por los análisis coprológicos, ¿no? Y es lo que está pasando en el hospital para animales, lamentablemente. En cuanto a las muestras, vamos a ver especies mayores y especies menores. Y en especies menores, la cantidad puede ser de 1 a 3 gramos, ¿no? O sea, 1 o 2 cucharillas aproximadamente, si no tienen para pesar, es esta cantidad, 1 o 2 cucharillas. En especies mayores, la cantidad debe ser mayor, dependiendo de los análisis que vamos a realizar. La cantidad puede estar entre 10 a 15 gramos, o sea, 2 a 3 cucharadas soperas. Y en cuanto a la cantidad, aproximadamente estamos hablando de mayores, aproximadamente al 10% de la población. Pero eso va a criterio del profesional, ¿no? Si yo tengo 5 vacas, pues mejor a las 5 vacas las saco las muestras, ¿no? Si tengo 1000 vacas, no voy a sacar a 100, ¿no? Tal vez sacaré a 50 de los diferentes estratos de la población, ¿no? Eso va un poquito a criterio profesional, pero por ejemplo, no me manden una muestra, y eso nos ha ocurrido varias veces, nos mandan una muestra para diagnosticar fasciola hepática. ¿Cuál es la posibilidad de que yo encuentre fasciola hepática en un animal de una población de 1000 animales? Muy escaso. Entonces me puede salir negativo, pero no porque no hay el problema, sino por la muestra que es muy pequeña en relación a la población animal. Siempre, si van a tardar las muestras en llegar al laboratorio, hay que mandar en refrigeración con la ficha de remisión, eso es importante. Y que ahí nos indique el clínico qué tipo de análisis vamos a hacer. Porque es diferente pedir un HPG que pedir sedimentación. Estamos hablando de especies mayores, ¿no? Vamos a ver más adelante. Entonces, el diagnóstico. ¿Por qué es importante dar un diagnóstico? ¿No? Porque los tratamientos y control son diferentes para cada parásito o para cada parasitosis. No es lo mismo que yo trate fasciola que yo trate para nematodes, es diferente. O el tratamiento para giardia que para anquilostoma, es totalmente diferente. Entonces, ahí está la importancia de saber dar un diagnóstico, ¿no? Pero además, siempre, como en todos los diagnósticos, vamos a tomar en cuenta la historia clínica, que es importante, el examen físico, la epidemiología, donde tomamos en cuenta la gente, el medio ambiente y el huésped, ¿no? De eso habíamos hablado ya en los primeros capítulos de la materia, que es importante, ¿no? Por ejemplo, si yo sospecho de fasciola, ¿por qué estoy sospechando de fasciola? ¿O por qué voy a pedir fasciola? Porque hay aguas detenidas permanentes, hay lagunas, hay curiche. En esos casos voy a pedir fasciola, ¿no? Porque el ambiente es el adecuado para el desarrollo de esta parasitosis, por supuesto, siempre que hayan los animales susceptibles, ¿no? En algunos casos, si mueren animales, hacemos las necropsias. No tengamos miedo de abrir un animal siempre tomando las precauciones, ¿no? Podemos encontrar parásitos en riñones, en hígado, en intestinos, ¿no? Entonces,
siempre que podamos hacer necropsias o hay la oportunidad de hacer necropsias, abramos los animales y vemos qué parásitos hay. Ya ustedes han llevado en la materia de parasitología las formas y la morfología de los diferentes parásitos, pero a veces se olvidan, ¿no? Un día uno de mis ex alumnos me manda un gusano así largo, redondo. ¿Y qué será este parásito? Pues es Ascaris. El doctor Santa Cruz o el doctor Chelo Vaca tienen ahí una colección de parásitos adultos. Entonces tienen pues que acordarse de lo que han visto en la materia, ¿no? Y por supuesto los exámenes más importantes y que se hacen de rutina son los exámenes coprológicos, ¿no? Entonces, a través de estos exámenes damos los diagnósticos, pero también tomando en cuenta estos aspectos. Entonces, esto es importante tanto en especies mayores como en especies menores. Bueno, aquí les voy a dar la importancia de hacer los chequeos parasitológicos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un perrito. Bueno, este perro tiene decaimiento y es un signo de muchas enfermedades. Pueden ser parásitos gastrointestinales, sanguíneos, alguna infecciosa, no tenemos idea. Pero fíjense lo que encontramos en este perro. Hemos encontrado huevos de anquilostoma. Aquí está con una flecha negra. Y aquí están oocistos de coccidias. ¿Ve? Varios oocistos de coccidias. Encontramos quistes de anemia histolítica. Hemos encontrado toxoplasma. Aquí está, con estas flechas verdes. Toxoplasma. Y además tenían leucocitos y leucocitos fagocitando bacterias, ¿no? Y además tenía algunas esporas de hongos. Aquí están las esporas de hongos. Este es un ovocito de coccidia ya, perdón. Este es un ovocito de coccidia ya coloreado, ¿no? Con objetivo de 1000 se los ve así grandes, ¿no? Aquí están con bajo aumento las toxoplasmas con 40 y aquí están los toxoplasmas con objetivo de inmersión. Entonces, imagínense cuántos parásitos tenía. 1, 2, 3, 4, 5 parásitos. Y además tenían bacterias. ¿Creen ustedes que yo podría decir cuántos problemas tenía ese animal a simple vista? Imposible, ¿no? Por eso es importante hacer los exámenes coprológicos. ¿Y por qué a veces los clínicos con hacerla, no voy a desparasitar, vamos a ver cuándo la ha desparasitado? Pregunto. Lo he desparasitado hace unos 4 meses. Entonces le toca desparasitar. Entonces le coloca el antiparasitario que es solamente para anquilostoma y es para toxócara. Pero no está pensando en que podrían haber estos otros parásitos, ¿no? Solamente el antiparasitario va a ser efectivo contra los nematos. Pero los problemas de coccidias, que a veces los problemas de ameba, que no es frecuente, pero pueden haber infecciones bacterianas, que puede estar metido toxoplasma. No están pensando en esas cosas muchas veces los clínicos, pero este es un caso real, ¿no? Entonces, fíjense la cantidad de parásitos que tenía este animal, ¿no? Y probablemente tenía también parásitos sanguíneos, ¿no? Eso lo estamos mostrando aquí. Entonces, esa es la importancia de hacer exámenes coprológicos. No es solamente el problema Ascaris y anquilostoma, no. Hay protozoarios, hay otros parásitos que no se detectan que no se hacen tratamientos de rutina. De rutina se hacen para toxócara y anquilostoma. E inclusive, a veces hay antiparasitarios de dudosa procedencia y eficacia.
Por eso mismo, dado que los problemas de contrabando en nuestro medio y de adulteración de productos es grande, es frecuente, a veces estamos comprando y eso nos ha pasado con animales mayores, ¿no? Que unos ganaderos compraron de una, no les voy a decir de qué farmacia veterinaria, pero compraron varios ganaderos un producto, el Ibomec, ¿no? Que cuando hicimos los exámenes coprológicos de uno de los casos, tenía cargas parasitarias altas. Y después hicimos de otro también igual, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a detectar que esos productos son de buena calidad? Haciendo exámenes coprológicos, ¿no? Entonces, para todo eso es importante hacer los exámenes coprológicos. Profesores de la Argentina que vinieron nos dijeron que allá desparasitan solamente cuando ven que tienen parásitos. Entonces les sale más barato que estar comprando un antiparasitario y que a veces no va a ser efectivo, ¿no? Se desparasita cuando tiene los parásitos y sabiendo qué tipo de parásitos tiene el animal, ¿no? Si tienen alguna pregunta, me la hacen. Estas cosas no están escritas en internet, no salen en Face, pero esas son vivencias, son casos reales que tenemos en nuestro medio. Entonces, ¿para qué son útiles vuelta estamos recalcando en la utilidad? ¿Para qué son útiles los exámenes coprológicos? Para identificar parásitos. Entonces, si yo sé cuáles parásitos son, voy a realizar tratamientos adecuados, ¿no? Para fasciola será un tipo de antiparasitario, para nematodes será otro, para coccidia va a ser otro antiparasitario, ¿no? Establecer medidas de control no es solamente hacer tratamientos, sino tomar las medidas de control de acuerdo al tipo de parásito que se está diagnosticando, ¿no? Hay muchas, seguramente en la materia a ver, ¿cuál materia es? Que lleva el doctor José Luis Vaca, Chelo Vaca. Creo que lo han dividido en dos, en una sola ahora, entre parasitología y enfermedades parasitarias. Pero ahí les da las medidas de control que nosotros tenemos prestamos nuestro servicio a los ganaderos y a los veterinarios para establecer medidas de control estoy hablando de animales mayores, en un establecimiento de ganado de carne o de leche. Entonces, hay varias formas de control. Seguramente el doctor Chelo Vaca ha dado una conferencia, inclusive el año pasado, en el que indicaba cuándo hay que hacer los controles, los tratamientos. Pero algo que no hizo énfasis es en el diagnóstico y en el producto a utilizar, ¿no? Tenemos que estar seguros también cuando vamos a realizar tratamientos adecuados que el antiparasitario sea pues efectivo, ¿no? Ya les voy a contar un caso que tuvimos. Entonces no es lo mismo las medidas de control que yo tome, y eso lo hemos podido comprobar, ¿no? Yo fui una vez al Chaco a hacer un chequeo andrológico de toros, pero ahí también me pidieron que les haga exámenes coprológicos, ¿no? Entonces, los problemas del Chaco son tan diferentes que los problemas que tenemos aquí de parasitosis. Allá las condiciones climáticas y el medio ambiente son diferentes, ¿no? Entonces, nosotros, inclusive en terneros, no encontramos parásitos, que aquí en nuestro medio es frecuente. Pero sí encontramos después en terneros ya destetados y en vaquillas. Entonces, a esa categoría de animales solamente se tendría que desparasitar allá. Pero aquí no, aquí
Aquí es diferente. Y de un establecimiento a otro, también van a variar las formas de control. No es lo mismo que los problemas que tenemos en el Prado y una lechería que está tal vez al lado del señor Eulogio Vargas. Va a ser diferente porque él utiliza otras formas de manejo, utiliza otros antiparasitarios, ¿no es cierto? Unos desparasitan cada 3 meses, otros desparasitan una vez al año. Eso varía mucho de una zona a otra. Pero quien tiene que establecer cuándo va a desparasitar es el veterinario, ¿no? Haciendo chequeos parasitológicos. No es solamente porque se me ocurra, no, yo voy a desparasitar aquí cada 3 meses. ¿Por qué voy a desparasitar cada 3 meses? ¿Qué criterios técnicos tengo para desparasitar? ¿Estoy haciendo exámenes coprológicos? En base a los exámenes coprológicos, yo tengo que determinar cada qué tiempo voy a desparasitar y con qué producto, no es nomás con cualquier producto. Elaborar calendarios de desparasitación. Entonces, esos calendarios pueden ser unos para la zona del Chaco, para algunas estancias del Chaco, y otros van a ser para nuestro medio. E inclusive de un establecimiento de leche, por ejemplo, del Prado, hemos visto, y a otros establecimientos que las desparasitaciones, por ejemplo, en el Prado, no era necesario hacerla cada 3 meses. Recién a los 6 meses comenzaron a aparecer parásitos con cargas moderadas. Entonces, cada 6 meses recién se justificaba hacer desparasitaciones y a cierta categoría de animales, más no a todos. Entonces, ahí estamos ahorrando pesos, plata, ¿no? Y eso es lo que le interesa al ganadero. Pero ustedes tienen que demostrar. A veces creen que no, hacer un examen coprológico, ¿para qué voy a gastar 50 pesos, señor? Colóquele nomás, ¿no? Pero a veces están haciendo tratamientos innecesarios en muchos casos, ¿no? Eso también lo hemos visto en unas estancias donde recién se habían establecido como ganadería y el dueño, el propietario nos dijo, a ver, hágame un calendario de desparasitaciones. Entonces se le hizo el calendario, pero haciendo los chequeos parasitológicos. Y recién después del año de edad, después de cada año se justificaba hacer desparasitaciones, no cada 3 meses. Entonces ahí es un ahorro de tiempo, un ahorro en mano de obra, menos estrés en los animales, porque también las desparasitaciones ocasionan nomás un estrés, ¿no? Entonces, para cada zona se debe determinar, el veterinario tendrá que determinar cuándo y con qué voy a desparasitar. Otra cosa, evaluación de antiparasitario. Tal vez esto es lo primero que deberíamos hacer, ¿no? Yo tengo que hacer mis controles, pero con antiparasitarios de calidad. Y les voy a contar aquí una experiencia. Ustedes están viendo estos productos, Ibersan, Ibermin, Bovidine, todos son a base de ivermectina. Este es al 1,5%. Este es al 3,5%. Ahora están viniendo hasta el 4,5%. Resulta que yo fui a hacer unos exámenes andrológicos a la zona de la Chiquitanía, a San Ignacio, en una de las propiedades ganaderías más grandes que hay en esa zona. Recién estaba instalándose, pero ya tenían 15,000 cabezas de ganado. Entonces yo fui a hacer los exámenes andrológicos, pero de paso un colega que había sido mi compañero en la universidad, algunos años, no en todo, me dice, ¿por qué no le haces ya que has traído microscopio, ¿será que puedes hacer un examen coprológico a esos toros? Que son toros comprados de Brasil y son de buena genética. Pero me extrañó que en esos toros el descarte por mala calidad de semen casi llegó al 35%. Eso es lo que yo no entendía. ¿Por qué? Porque generalmente se descarta un 15%, pero ahí estaba el doble, ¿no? Por mala calidad
del semen. Yo no entendía en ese momento a qué se debía. Pero al hacer los exámenes coprológicos, un 80% de esos toros, que eran 60 toros, tenían cargas parasitarias de moderadas a altas. Entonces le digo, ¿qué ha pasado con estos toros? No, si estos toros vinieron desparasitados de Brasil, ¿con qué? Bueno, desparasitan siempre con ivermectina. Ah, bueno. ¿Y aquí los desparasitaron? Sí, aquí los volvimos a desparasitar. Pero tienen cargas parasitarias moderadas a altas, le digo, no puede ser. Revisamos los productos, tenían un cuarto de 4x4, tenían muchos bidones, llenos casi de bidones de antiparasitarios a base de ivermectina. ¿Esto ha colocado? Sí, esto hemos colocado. Y estaba en la fecha de vencimiento, todo aparentemente bien. Y me dice, bueno, yo he comprado de un sobrino que tiene su farmacia veterinaria, entonces vamos a comprar de otro lado para desparasitar. Entonces, pesamos a los toros, ¿no? Los identificamos bien y por peso les dimos las ivermectinas. El otro Ibomec, que era Ibomec Gold, y también ivermectina al 4,5%. Y a los 15 días chequeamos, seguían lo mismo. No habían cambiado la carga parasitaria y algunos aumentaron todavía, ¿no? Entonces le digo, no es el producto, le digo, no es que es malo el producto, sino que debe haber ya resistencia de los parásitos a las ivermectinas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me dice, bueno, cambiar de antiparasitario, no utilices ivermectina, deben haber otros como albendazol, tricobendazol, levamisol, le digo, hay otros antiparasitarios. Pero como las ivermectinas son pues de uso común, ningún veterinario pensó que eran malas, no que eran malas, sino que ya no tenían efecto. En ese transcurso de buscar los antiparasitarios, me llama a la facultad, yo estaba pasando clases justamente con mis alumnos, no me acuerdo si materia infecciosas, y es interesante a veces cuando me llaman colegas para discutir de estos casos, yo le pongo altavoz para que no crean que es mentira que yo les estoy hablando. Entonces ahí me dice, colega, véngase de inmediato, porque han muerto como 15 toros y hay muchos más que están enfermos, con síntomas respiratorios, fiebre, debilidades. Le digo, no puedo ir en este momento, estoy pasando clases, era un día miércoles, jueves, viernes, y yo paso clases, no puedo ir. Pero hagan una necropsia y manden pedazos de todos los órganos en refrigeración y formol, materia fecal, orina, todos. Entonces nos mandaron, ¿y qué es lo que encontramos? En el hígado, gran cantidad de manchas blancas. No sé si ustedes hicieron necropsia, pero esas manchas blanquecinas me indican la cantidad de parásitos de nematodes que migraron por el hígado, porque hay parásitos que migran por el hígado, ¿no? Y esos parásitos después pues llegan al intestino, ¿no? Después lo único que pudimos aislar fueron bacterias, Pasteurella. Algunos, inclusive hicimos exámenes de sangre, algunos me daban leucopenia, otros leucocitosis, lo que quería decir que estaban metiéndose infecciones virales y bacterianas, ¿no? Pero quién o quiénes prepararon el terreno para esas infecciones bacterianas y víricas? Fueron los parásitos, ¿no? Le causaron inmunodepresión a los animales y se metieron esos parásitos junto con otras situaciones también de estrés, ¿no?
El hacer los exámenes andrológicos significa un estrés. El estar moviéndolos de un lado a otro significa un estrés para los animales. Entonces, cambios bruscos de temperatura, que también hubieron en esos días, ¿no? Esos cambios de temperatura, los parásitos, el movimiento de ganado, todas esas situaciones se juntaron para desencadenar la muerte en los animales. No estoy hablando de animales de razas europeas, estoy hablando de Nelor, que pensamos que son razas más resistentes, pero no es así. Los parásitos atacan por igual a cualquier raza, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué se podía hacer en esos animales? De los 60, casi 40, 20 murieron y otros 20 más quedaron con secuelas de neumonía, ¿no? No podían venderlos porque estaban en mal estado, ¿no? Tendrían que esperar por lo menos, qué sé yo, tal vez un año para que recuperen y poder venderlos como carne, ¿no? Entonces, ahí están las consecuencias muchas veces de los parásitos, las consecuencias que nos traen los parásitos, ¿no? Entonces, no es porque nos digan, y ese es mi colega, ya es un colega pues con mucha experiencia en ganadería, pero aún no había entendido los problemas que tienen, que nos producen los parásitos, ¿no? Eh, no es porque nos digan, ustedes van a ir a una farmacia veterinaria y preguntan, yo quiero un antiparasitario para bovino. Ah, este es el mejor antiparasitario. ¿Pero ustedes lo han comprobado? Como veterinarios, ¿saben que ese producto es bueno? ¿Cómo van a saber que es bueno? Por lo que le dicen nomás. A los farmacéuticos, no estoy hablando solamente de animales y también humanos, lo que les interesa es vender su producto. Pero el veterinario que tiene un criterio técnico, o debe tener un criterio técnico, tiene que saber discernir, pensar cuál antiparasitario voy a utilizar. ¿Por qué? ¿Por qué no voy a utilizar este y por qué voy a utilizar este otro? Esa capacidad de razonamiento es importante que tenga el profesional. Acuérdense ustedes, van a estar con estos problemas y después me están llamando, doctor, ¿qué hago con este caso? Pero si hemos hablado en mis clases, la ventaja que tenemos de tener los laboratorios es que estamos actualizados de los problemas que hay en el medio. Y esos problemas, ustedes tienen que dar gracias. Esos problemas se los estamos transmitiendo a ustedes, se los estoy dando mascadito, hechito ya. Entonces ya saben, ustedes tendrán que saber cómo enfrentar a estos problemas cuando les toque algún caso, o casos que posiblemente se les va a encontrar, ¿no? Pero tienen que actuar con criterios técnicos. No es porque le diga a algún brasileño, esto es el mejor antiparasitario del mundo. No, ustedes tienen que verificar, ¿no? ¿Cómo hacemos la evaluación de los antiparasitarios? Sencillo, inclusive en perros. Han venido antiparasitarios para perros de mala calidad. ¿Cómo hemos detectado? Primero, hacemos el chequeo parasitológico. Tiene cargas en bovinos, tiene cargas parasitarias de moderadas a altas, aplicamos el antiparasitario y después de 15 días nuevamente evaluamos la materia fecal. Si no hay parásitos, quiere decir que no hay huevos de parásitos, quiere decir que el antiparasitario es bueno. Pero si continúan habiendo huevos de parásitos en la misma proporción o mayores, el antiparasitario no tiene efecto, ¿no? Entonces es fácil comprobar. O en terneritos agarran unos 5 terneros que tienen, imagínense, en esa hacienda tenían que desparasitar 15,000 cabezas. ¿Cuántos miles de dólares perdieron en comprar un antiparasitario que no era efectivo? Yo no sé, 5,000, 6,000, 10,000 dólares, no tengo la idea siquiera, pero la cantidad de antiparasitarios que tenía. Por supuesto, era una población grande también, ¿no? Tuvieron que descartar todos estos antiparasitarios y desparasitar ya con
con antiparasitarios ya efectivos, ¿no? Entonces, tomen en cuenta esto, que no está escrito esto en la literatura. No van a hallar en ninguna parte la explicación como yo les estoy dando, porque son experiencias vividas aquí y documentadas. No es decir nomás, no, yo le puse antiparasitario y el animal comenzó a comer mejor. No. ¿Cuál es la carga parasitaria que tiene o que tenía? Ojalá se les grabe esto en su disco duro. En el Prado igual, en el Prado desparasitaban cada 6 meses, perdón, cada 3 meses. Cuando hicimos los controles, no se justificaba desparasitar a las vacas, solamente a los terneros cada 4 meses, cada 4 o 5 meses. Fíjense cómo se pierde tiempo y se pierde antiparasitarios por no establecer un calendario, por no hacer chequeos parasitológicos, ¿no? Y a veces entramos en la rutina. Eso es lo que les había dicho a un principio, ¿no? A veces los veterinarios, si estamos trabajando peor a nivel de campo, entramos en esa rutina de trabajo de hacer lo que hacía el anterior veterinario o hacer lo que dice el dueño de la estancia. No, doctor, usted aquí siempre se desparasita cada 3 meses y usted tiene que desparasitar. Entonces ahí tiene que hacer valer su criterio profesional el veterinario. Criterio profesional, eso es importante. No es hacer las cosas por hacerlas, sino saber por qué uno las hace. ¿Ya? Ya. Ya. Entonces, ¿qué métodos utilizamos? Utilizamos en especies menores, ¿qué método de diagnóstico? El método de flotación simple. Ese es el método más común, ¿no? ¿Para qué nos sirve este método de flotación simple? Para detectar oocistos de coccidias, huevos de tenias y nematodes gastrointestinales. Ya saben ustedes cuáles son los nematodes gastrointestinales, ¿no? Estamos hablando principalmente de anquilostoma y toxócara. Aquí tenemos los oocistos de coccidia, aquí tenemos los huevos de anquilostoma, aquí tenemos los huevos de tenia, que son, lo han debido ver ustedes en parasitología, son masas, cada uno de estos es un huevo, y los de difilidium, estamos hablando de difilidium, se agrupan en masas ovígenas. Aunque hay otras tenias que son menos frecuentes y cada uno de estos huevos está en forma suelta. Los huevos de toxócara, que son huevos bastante grandes, con cáscara gruesa, ¿no? Hay las variedades que ustedes saben, Toxócara canis, Toxócara leonina, ¿no? Estos son los parásitos que podemos detectar por flotación simple. Entonces no había sido solamente que hay toxócara y anquilostoma. Pueden haber tenias. El tratamiento es diferente. Pueden haber coccidias diferentes. Y vamos a ver todavía más adelante. Eso por flotación simple. Y por el método directo, también hacemos, generalmente en el laboratorio del hospital hacemos el método directo y hacemos método de flotación, ¿no? Porque el método directo ya hemos dicho cuáles podemos encontrar, pero el método de flotación simple, este es por el método de flotación simple, estos huevos. Y con el método directo, o sea, solamente agarramos un poquito de materia fecal y lo diluimos en solución fisiológica o agua destilada y observamos al microscopio, ¿no? Entonces, ¿qué nos interesa en este método directo? El método más sencillo para hacer. No tiene un protocolo largo. Trofozoitos de Giardia, que son estos, bueno, esto ya está coloreado para que ustedes puedan ver, ¿no? Son de forma, ¿cómo les puedo decir? De forma medio ovalada, con unos, no sé, aquí ven como unos ojitos, ¿eh? Es clásico de esto.
Esto es coloreado, pero esto es sin colorear, ¿no? Directamente. Los quistes de amebas, que no es frecuente observar en animales, generalmente es infección del hombre hacia los animales, hacia el perro o hacia el gato, ¿no? Entonces, más es una parasitosis del hombre, pero a veces puede pasar a los animales y nos ha causado diarreas. No es frecuente, pero hay. Fíjense, este animal no solamente tenía giardia, también tenía toxoplasma, ¿no? Entonces, el método directo estamos viendo. ¿Por qué, por qué no hacemos con el método de flotación para ver los trofozoitos de giardia? Si ustedes recuerdan, los trofozoitos son las formas móviles del parásito. Y después pasan, cuando se están eliminando en heces duras, pasan a ser quistes, ¿no? Entonces los quistes ya tienen forma diferente, aunque quedan todavía vestigios de estas formas, ¿no? Que el laboratorista tendrá que saber diferenciar, ¿no? Pero si hacemos un método de flotación para estos parásitos, estos mueren con la solución saturada. Entonces ya no observamos el movimiento. ¿Por qué los detectamos en los métodos directos? Es por el movimiento que tienen. Antes de colorear estos parásitos, se los observó primero con solución fisiológica simplemente, ¿no? Entonces estos parásitos se movían, igualmente estos, pero cuando ya los coloreamos ya están muertos y esto es lo que les estoy mostrando ya coloreados para que puedan observar mejor. Pero directamente un trofocito de giardia lo vemos así, ¿no? Y aquí está un mismo animal, tenía también toxoplasma. No es frecuente ver toxoplasma, pero a veces se observa. Los, los quistes de Balantidium. Este parásito es muy frecuente en cerdos. Yo le estoy hablando desde el punto de vista un poco clínico y de diagnóstico, ¿no? En cerdos es frecuente los quistes de Balantidium. Son parásitos bastante grandes. Esto es con objetivo de 10 o aumento de 100, ¿no? Estos parásitos, por el método directo, simplemente cuando se le pone solución fisiológica o agua destilada, vamos a ver que se mueven rápidamente. Y a veces son varios de estos parásitos que hay. ¿Se mueven por qué? Ustedes recuerdan, tienen unos cilios, ¿no? Unos cilios y eso les permite un movimiento rápido. Pero estos quistes fácilmente mueren cuando salen en la materia fecal, ¿ya? Al exterior mueren muy rápidamente, ¿no? Entonces es difícil observar ya cuando nos traen una materia fecal ya en refrigeración, ya estos quistes se desintegran o mueren, ya no los podemos observar, ¿no? En una ocasión un campesino nos trae una muestra de materia fecal de cerdo, porque había muchos con diarreas, y no observamos otros parásitos y no pudimos observar quistes de Balantidium. Entonces yo le digo, ¿por qué no me trae mejor por lo menos un cerdito que esté con la enfermedad? Que así con la idea. Porque le hemos colocado antibióticos y no responde, los hemos desparasitado y no responde. Entonces me trajo el lechón y directamente sacamos la materia fecal y estaba líquida casi. No necesitamos poner ninguna solución. Diluimos y observamos directamente al microscopio. Y nos encontramos con gran cantidad de quistes de Balantidium. Entonces cambió su tratamiento a sulfas y paró el problema, ¿no? Entonces, importante es identificar qué parásito es. Inclusive yo tuve la oportunidad de ver esto en humanos, en trabajadores de una cabaña de cerdos, ¿no? A veces los trabajadores están comiendo mientras están trabajando y
se contaminan a veces las manos con materia fecal y ahí están ingiriendo los quistes de Balantidio y producen diarreas también en humanos. Entonces le dije, esto es contaminación, vos estás comiendo ahí en los galpones y cuando estás trabajando. Sí, doctor, eso hice alguna vez, me dijo. Entonces de ahí viene. Y otra anécdota que tengo de este caso es en la granja del doctor López, del doctor Rosales. Fuimos a sacar unas muestras de sangre en sus cerdos para unos análisis. Pero al entrar por uno de los galpones, donde había marranas que estaban para entrar en servicio, yo vi que tenían diarreas profusas. Y le pregunto al colega encargado ahí, ¿qué están haciendo con estas cerdas? ¿Qué tratamiento le están haciendo? Le estamos poniendo antibióticos, doctor, pero ya desde ayer y no ceden las diarreas. ¿Han hecho un examen coprológico? No, doctor. Y tenían microscopios ahí. Eso es bueno, en las granjas estoy hablando de granjas de cerdos, de bovinos. ¿Qué cuesta comprar un microscopio binocular bueno? No estamos costando ni $2,000 ahora. Pero haremos un servicio más con criterios técnicos. A ver, le digo, porque tomaban agua y parecía que el agua se salía por atrás. Entonces una cuchara me desvió la materia fecal de una de las cerdas e inmediatamente fuimos a mirar el microscopio que tenían, por supuesto, ahí. ¿Y con qué nos encontramos? Con un campo llenito de quistes de Balantidio. Entonces le digo, no, inmediatamente cámbienle el tratamiento, póngale sulfas. Administrenle sulfas inyectables. Así lo hicieron y al día siguiente paró el problema, ¿no? Entonces, a veces estamos pensando en grandes problemas que serán enfermedades exóticas, que esto, que lo otro, cuando se pueden diagnosticar fácilmente con una observación rápida al microscopio. Y estamos solucionando problemas grandes de salud con ¿qué tiempo yo tardé en dar el diagnóstico? 5 minutos. A los 5 minutos ya estaban haciendo el tratamiento. Después de los 5 minutos ya estaban haciendo el tratamiento. Esa es la ventaja a veces de utilizar criterios técnicos. Y no le tengan miedo al microscopio si ustedes van a estar en granjas de cerdos, de bovinos. No le tengan miedo al microscopio, utilícenlo, es para eso. No es solamente para estar aquí en los grandes laboratorios un microscopio. Ahí en las granjas deben tener un microscopio. Para Yabaré yo les hice un listado de un laboratorio con equipos mínimos para que puedan utilizar allá, inclusive en las prácticas, pero no lo implementaron, ¿no? O sea, ojalá que en esta nueva gestión pueda hacerse esas transformaciones que es en beneficio también de la enseñanza. Ya. Ahora, el laboratorista tiene que estar familiarizado, conocer todos los parásitos o huevos de parásitos o quistes de parásitos, ¿no? Por ejemplo, yo no les miento, fueron mis alumnos, muchos de los que ya salieron, y les mostré, ¿no? Y me estaba preguntando, ¿qué será este huevo? Cuando escuchen bien, jóvenes, estas presentaciones que yo tengo, lo tienen también mis anteriores alumnos. Entonces muchas veces no están revisando ni las presentaciones que les doy así, hechito, mascadito. También es eso interés del veterinario. No es que facilito, yo voy a preguntar, bueno, ahora hay los medios de comunicación, ¿no? Facilito preguntar, doctor, ¿qué será este huevo? Me está mandando por foto, pero no se preocupa un poquito en leer. Yo les estoy diciendo en este momento es esto, pero mañana se olvidaron.
¿no? En cambio, si ustedes ven, leen un poquito, eso se les va a quedar más en su disco duro, ¿no? Fíjense este huevo. Este es un huevo de anquilostoma. Y este es un huevo de Cheiletiela. Cheiletiela es un ácaro que está a nivel de la piel. Este es el ácaro adulto, ¿no? Bueno, esta es una fotografía ya más nítida, ¿no? Del huevo de Cheiletiela, donde se ven vestigios aquí dentro del parásito, ya está en una etapa avanzada, ¿no? Ya está por ser largo. Entonces, este parásito, este huevo es bastante grande, totalmente diferente de los otros huevos de nematodes, ¿no? Hemos visto en muchos casos en materia fecal, pero ahí tiene que razonar el clínico, no decir, ah, no, allá en el hospital me han sacado que Cheiletiela está en el intestino, está en el tracto digestivo. No, esto es contaminación. Pero de todas maneras, esa contaminación hay que tomarla en cuenta. ¿Por qué? No voy a darle pues antiparasitario por vía oral. Tengo que bañar al perro porque el parásito está afuera. Como produce un escozor, el animal se lame la piel e ingiere los parásitos. Y estos son estos parásitos adultos, esto es de materia fecal en realidad. Los parásitos son tan resistentes que no se destruyen los parásitos y los huevos son tan resistentes que resisten los ácidos del estómago, ¿no? Pasan estómago, intestino y salen hasta afuera. No causan ningún trastorno digestivo, pero sí el problema está a nivel de la piel. Entonces, igual para el clínico le sirve. Ah, tengo que hacer los baños antiparasitarios, que es igual que para cualquier ácaro del azar, ¿no? Entonces, ahí es el clínico donde tiene que razonar. El de laboratorio va a ser huevos de difilidi, perdón, de Cheiletiela, huevos de Cheiletiela. Entonces tiene en la piel del animal. A ver, observaré qué tiene el animal en la piel y haré los baños antiparasitarios, ¿no? Esto no es raro. En varias ocasiones ya se nos han presentado estos huevos en materia fecal. Ya, entonces, también por el método directo, ya les dije, vamos a observar trofosoditos de Giardia. A ver si puedo bajar un ratito. Bacilo esporulado. O sea, no solamente vemos en especies menores, especialmente en perros y gatos, no es solamente pues ver parásitos o huevos de parásitos, sino que también a veces hay bacterias que normalmente no deben haber en mucha cantidad. Por ejemplo, estos bacilos esporulados, ¿no? Que muchas veces son, clostridios, ¿no? Y si vemos diarreas y hay estos bacilos esporulados en mucha cantidad, hay que tomar en cuenta, ¿no? Y hacer el tratamiento. Bueno, ahí es con antibióticos. Vemos muchos leucocitos y a veces leucocitos fagocitando bacterias. Entonces, hay una infección bacteriana, ¿no es cierto? O sea, lo que estamos llevando ahora de parasitología, química sanguínea y hematología, habían tenido relación entre estos capítulos, ¿no es cierto? No son cosas tan separadas. El conocimiento de hematología ahora lo estamos utilizando para los exámenes coprológicos, ¿no? Entonces, si hay leucocitos y bacterias, es infección, ¿no? Siempre que veamos en gran cantidad, moderada cantidad, hay que tomarlo en cuenta. Eritrocitos igual no deben haber. Si hay eritrocitos, ¿qué nos indica? Si hay muchos eritrocitos, ¿qué me indica? Pozo Pamela. Pozo Pamela. Bueno, creo que ya huyó. Mamani Gonzalo. Mamani Gonzalo, ¿está? Presente, doctor. Eso, no se duerman, despierte.
Si veo eritrocitos, ¿qué me está indicando que hay en el tracto digestivo? ¿Podría ser parásito, doctor? No, no, no. En general, estoy viendo eritrocitos. ¿Qué me indica? Muchos eritrocitos veo. ¿Qué me está indicando? Una infección. No, no, no. Si veo leucocitos, va a ser infección. Pero si veo eritrocitos, ¿cuál es la función de los leucocitos? Participar en el mecanismo de defensa frente a infecciones bacterianas, etc. ¿Y los eritrocitos? ¿Qué me indica cuando hay muchos eritrocitos? Le sale sangre por la nariz. ¿Qué es? Una hemorragia. Hemorragia en el tracto digestivo, que puede ser producida por anquilostomas, puede ser producida por parvovirus, puede ser producida por úlceras, ¿no? Entonces había sido nomás también importante ver, aparte de parásitos, qué otras células hay en materia fecal. Y eso es lo que también en el hospital no me entiende. No, no es solamente para parásitos. Podemos ver leucocitos, podemos ver eritrocitos, podemos ver bacterias, que es importante para hacer el tratamiento. No pensemos solamente que examen de materia fecal es para parásitos. No, es para ver otras estructuras, otras células. Hongos. También nos interesa observar, y yo les voy a, no es que yo le estoy diciendo porque dice la literatura, no, porque estamos viendo en los casos. Toxoplasma, también vamos a observar, que ya les he mostrado una fotografía anterior, ¿no? Entonces, el método directo, hacemos así, primero sin colorear, ¿no? Y si vemos algunas estructuras, porque esto observamos con objetivos de 10, con aumentos de 100, directamente la extensión, ¿no? Pero si vemos algunas estructuras que nos hacen sospechar de leucocitos, eritrocitos, hongos u otros microorganismos, ya los coloreamos, ¿no? Entonces aquí ya tenemos coloreado. Entonces con la coloración ya vamos a poder distinguir mejor estas otras estructuras, ¿no? Bueno, los parásitos generalmente con objetivo de 10 vemos, pero otras células, hongos y algunos otros parásitos vamos a observar con objetivo de inmersión. Entonces hacemos el método directo, sin colorear y coloreado, con la coloración panóptica, la misma que utilizamos para sangre. Y aquí estamos viendo ya con más detalle, estamos viendo un quiste de Giardia coloreado, esta es la forma, ¿no? Bueno, ahí también vemos otros bacilos, ¿no? Aunque no estamos viendo muy bien, pero aquí, por ejemplo, vemos gran cantidad de bacilos que normalmente no se encuentran. Y muchos de estos bacilos son bacilos esporulados, tienen esporas, tienen como unos espacios, como unas vacuolas en el centro de la célula o en un extremo, y son bacilos, ¿no? Y si están el animal con diarrea, es posible que la causa sean estos bacilos. Las esporas de hongos. En muchos casos estamos viendo, bueno, yo les voy a dar un pantallazo simplemente de cada caso. Esporas de hongo estamos viendo mucho en los alimentos balanceados, especialmente en esos alimentos balanceados que están en los mercados, ¿no? O algunas tiendas de expendio de alimentos balanceados y están expuestos al aire, bolsas abiertas, ¿no? Entonces, esos, dada la temperatura y la humedad que tenemos en nuestro medio, los hongos crecen fácilmente, ¿no? No sabemos exactamente qué trastorno nos está ocasionando, porque los hongos también eliminan toxinas, ¿no? Seguramente en la materia de infecciosas, perdón, de microbiología han visto esos aspectos, ¿no? No hemos hecho todavía pruebas de
de que si hay esas toxinas, pero es posible que hayan toxinas de esos, estén produciendo toxinas de esos hongos, porque hemos visto algunos perros con diarreas y con muchas esporas de hongos. Este es un caso, por ejemplo, de un perro que tenía diarrea y tiene gran cantidad de esporas de hongos, ¿no? Entonces es posible que estén causando trastornos intestinales para esporas de hongos, ¿no? Inclusive una marca que quería introducir un alimento de Brasil me manda una muestra y me dice si puedo yo decirles si en esta muestra hay hongos. Entonces es fácil, se diluye simplemente con agua destilada estéril, se diluye la muestra, ¿no? Y se hace la coloración. ¿Y qué encontré en esa muestra? Gran cantidad de hongos. Le digo, no, esta muestra tiene abundantes esporas de hongos. Ya está bien, me dijo, entonces no lo vamos a importar, ¿no? Entonces eso está bien. Otra cosa sobre los hongos. Hubo una conferencia de creo que era brasilero o argentino, que nos dijo, justamente estaba hablando sobre hongos. Y dice, bueno, ¿ustedes sabían que los hongos se estresan? No lo entendíamos. ¿Y qué significa eso? Le pregunto. Resulta que cuando hay un cambio brusco de temperatura, bueno, se estresan también los animales o nosotros nos estresamos, ¿no es cierto? Estamos con un calor de 36, 35, 36 grados y en la noche está a 10 grados, 12 grados. Eso es un estrés. Y en los hongos también se habían sabido estresar y comienzan a eliminar toxinas, ¿no? Hemos tenido algunos casos en bovinos especialmente, ¿no? de problemas de diarreas y alteraciones hepáticas por alimentos con consumo de hongos. Pueden ser a veces el granos de maíz o torta de soya, torta de algodón, que a veces ustedes pueden ver que esas tortas están con unas pelucitas amarillas o medio verduzcas, esos son hongos. Pero si ustedes les dan normalmente no producen nada, pero en el momento que hay cambio de temperatura, esos hongos comienzan a eliminar toxinas y ahí es donde producen trastornos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en la administración de esos alimentos cuando hay estas situaciones de estrés, ¿no? Ya. Entonces, en cuanto a la interpretación en animales menores, un huevo o quiste de parásito, y estoy hablando de menores, no estoy hablando de mayores todavía. Un huevo o quiste es representativo para desparasitar. No voy a esperar que haya cargas parasitarias altas, no. En animales menores, un huevo o quiste hay que desparasitar. También cuando los términos que utilizamos, muchas bacterias o bacilos, tienen importancia o moderada cantidad de leucocitos también, eritrocitos, esporas de hongos, bacilos esporulados, que generalmente es Clostridium perfringens. Bueno, yo les estoy diciendo Clostridium perfringens, ya ustedes lean. Y en infecciosas también hemos llevado. Ya han llevado, por ejemplo, las enfermedades causadas por clostridios. Y ahí hablamos de eso. Entonces, nuevamente lean. Yo no tengo mucho tiempo, las clases no me permiten ampliar más estos aspectos. U otras bacterias. Bueno, el laboratorista tiene que estar familiarizado más o menos con qué tipo de bacterias son normales. Normalmente hay bacterias en materia fecal, pero si observamos bacterias que no son normales del aparato digestivo, por ejemplo, estreptococos, no son normales, estafilococo, muchos bacilos esporulados, no pueden haber uno o dos, no significa nada, o tres, por ahí, pero muchos ya pueden causar problemas y tienen importancia. De todas maneras, siempre hay que relacionar con el color de las heces, ¿no? Son los laboratoristas
también deben poner el color de las heces, colores amarillos, color rojizo, marrón, y la consistencia también. Consistencia es sólida o heces formadas, a veces se pone heces diarreicas o líquidas, ¿no? Si digo heces diarreicas o líquidas y veo muchos bacilos esporulados, entonces ese es el problema, son esos bacilos. O si veo también heces diarreicas y hay esporas de hongos, el problema son las esporas de hongos, ¿no? Entonces siempre hay que relacionar esas dos cosas, la consistencia, el color de las heces con el examen microscópico, ¿no? Ya. Entonces, en el método de flotación, no sé si me va a dar el tiempo, de todas maneras, vamos a ver, para dar la parte práctica. En el método de flotación simple, que seguramente ustedes también lo han hecho en parasitología, tienen que haber hecho, ¿no? Porque ahí es donde se hacen estos métodos, aunque en la materia de patología clínica nuevamente repetimos, ¿no? Es un método sencillo que lo principal es tener un microscopio, ¿no es cierto? Portaobjetos, cubreobjetos, tubo de ensayo, sal y azúcar se consigue donde sea. Entonces no es un óbice para decir yo no puedo hacer un examen coprológico en la estancia de allá por Corumbá, por Puerto Suárez. No. Si tiene un microscopio, eso es lo básico. Entonces, el método de flotación simple, podemos hacer una apreciación aproximada de la carga parasitaria. Cuando yo fui a San Ignacio a ver ese problema de toros, yo no tenía la cámara máster, pero había llevado un portaobjetos y cubreobjetos, y sal, por supuesto, que había ahí, ¿no? Entonces, fácilmente se puede hacer un diagnóstico coprológico. Ahora, estamos hablando de exámenes coprológicos, no coproparasitológicos, porque el examen coprológico implica parásitos y otras estructuras, ¿no? Entonces, están viendo que hemos visto bacterias, hongos, células sanguíneas, o por ahí también pueden haber células epiteliales, ¿no? Entonces, mejor decimos exámenes coprológicos en especies menores, ¿no? En mayores más el problema son parásitos. Entonces, el campo microscópico, si ustedes recuerdan, es la parte iluminada, redonda que vemos en el microscopio. Ese es un campo microscópico, ¿no? Entonces, hacemos la observación en 10 campos, ¿no? Distribuyendo más o menos en forma uniforme en toda la lámina, la observación de los 10 campos, ¿no? Y contamos 10 campos y de ahí sacamos el promedio de huevo, ¿no? Si yo observo, a ver, les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un dibujito para que entiendan. Aquí. Supongamos que esa es la lámina que voy a observar, ¿no? Esos puntitos son
son los huevos. Entonces, a ver, ustedes cuenten cuántos huevos hay la parte redonda, clara. Esos son, supongamos que son los campos microscópicos. A ver, cuenten ustedes cuántos huevos hay. Todos los puntitos oscuros son los huevos. 20. ¿Ah? 20. 20. ¿Los demás han contado? Sí, doctor. 20, doctor. Ya, 20. Entre 10, ¿cuánto es? 2. 2, ¿no? ¿Sí? Si dividen 20 entre 2, ¿es a cuánto? 20 entre 10, a 2. El promedio es 2 huevos por campo. Entonces aquí se situaría en esta escala, ¿no? Donde dice 1 a 3 huevos por campo es leve, ¿no? Menos de un huevo es ocasional. 3 a 5, moderada. O se puede poner cruces o se puede expresar en palabras, ¿no? De laboratorio puede salir en las dos formas, en cualquiera de las dos formas. 3 a 5 son 2 cruces, infestación moderada. 5 a 6 huevos es infestación alta, 3 cruces. Y más de 6 huevos por campo, infestación grave, ¿no? Bueno, dijimos que en animales menores no interesa la carga parasitaria. No interesa la carga parasitaria. En general, ¿no? Salvo algunos casos. Por ejemplo, en casos de toxócara o de ascaris. En caso de toxócara o ascaris, cargas moderadas o altas o graves, cualquiera de estas tres que hayan, hay que tomarlas muy en cuenta. Dijimos que algunos parásitos producen toxinas. Producen toxinas, ¿no? Entonces, y eso lo hemos visto en el hospital. En muchos casos, lamentablemente, perdí una diapositiva de un perro con una infestación grave por ascaris. Y no era un cachorro, era un perro ya de 8 meses. ¿No? ¿Qué pasa si un perro tiene cargas parasitarias de moderadas a altas? Si administramos el antiparasitario directamente, no en todos los casos, pero en muchos casos, especialmente en cachorros, hemos visto que los cachorros mueren. A los pocos minutos u horas, mueren los cachorros. ¿Por qué? Porque solamente si les hemos administrado el antiparasitario, los parásitos adultos que estaban en gran cantidad en el intestino, murieron. Y comenzaron, y como no se pudieron expulsar, porque había tal cantidad de parásitos, no se pudieron expulsar, entonces se comienzan a morir y eliminan toxinas, y esas toxinas van al sistema nervioso y mueren por un paro respiratorio. Entonces, ¿qué se debe hacer? Primero, administrar un laxante. Administrar un laxante y más o menos a la media hora, 20 minutos a media hora, administrar el antiparasitario, ¿no? De manera que esté habiendo un peristaltismo en el intestino y a medida que vayan muriendo los parásitos, vayan saliendo, ¿no? Inclusive algunos antes de morir van a salir afuera, ¿no? Entonces, de esa manera se puede evitar las muertes en los animales, ¿no? E inclusive, yo les digo esto por experiencias que hemos vivido en el hospital. Inclusive en algunos casos, si vemos cargas parasitarias graves, no sé si les he mostrado esa diapositiva antes, a ver,
Está al comienzo. Ahí. Este es un caso real. ¿No? Fíjense la cantidad de parásitos que hay aquí de huevos. Y también tenemos huevos de anquilostoma y toxócara. Estos son huevos de toxócara. Bueno, aquí no se ven muy bien, ¿no? Pero estos son huevos de toxócara. Entonces hay una infestación grave por toxócara y ascaris. Entonces, en esos animales, ¿ve? Aquí también, por ejemplo, estoy viendo, posiblemente hay muchos más en un campo, ¿no? Entonces, ahí se justifica inclusive hacer una ecografía, ¿no? Eso nos ocurrió en el hospital, ¿no? En el laboratorio sacamos a un perro que tenía una infestación grave, tenía más de 6, tenía 20 creo que huevos por campo, o estaban así tan juntos que no podíamos contar, ¿no? Entonces le hicieron la ecografía y vieron que estaba totalmente obstruido. Claro, el perro también ya tenía otros signos clínicos, tenía vómitos, ¿no? Y cuando hay obstrucción intestinal, hay vómitos, ¿no? Inclusive, no sé si alguna vez han escuchado decir que las personas o animales botan los parásitos hasta por el vómito. Entonces, eso quiere decir que hay una infestación grave, ¿no? Entonces, le hicieron la ecografía y vieron que los parásitos estaban en todo el tracto gastrointestinal de él. Entonces, le hicieron la cirugía. No se olviden que hay que tener mucho cuidado en la práctica clínica, ¿no? Ustedes le dan el antiparasitario a un perro y no le han hecho un examen coprológico y se muere el cachorro, el dueño va a decir, el veterinario me lo mató a mi perro. Y a veces hemos habido problemas serios en la clínica por no tomar las precauciones en los tratamientos. Varios cachorros murieron. ¿Por qué? Porque no les hicieron un examen coprológico, ¿no? Entonces, no es solamente eso, otra cosa que en el hospital quiero hacer entender, que no es solamente desparasitar directamente, sino que es importante para Ascar especialmente saber la carga parasitaria, ¿no? Y para tomar las precauciones del caso, ¿no? Hay personas que han hecho problemas serios, inclusive amenazas de muerte en veterinarios porque se murieron sus animales y el veterinario no sabía por qué, no tuvo una explicación de por qué se murieron esos animales. Entonces uno no sabe con qué personas, con qué dueños de animales se va a encontrar. El carácter de cada persona es totalmente diferente. Una colega inclusive la amenazaron de muerte y estaba encerrada en su domicilio y no podía salir más de una semana. ¿Por qué? Porque se murió su perra y el veterinario no pudo explicarle, ¿no? La colega me llamó y me dijo, doctor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué análisis le ha hecho al animal? Ninguno, me dice. Le ha hecho la cirugía y se murió. Entonces, ¿cómo va a explicar? Quiero que me mande un resultado de análisis. No puedo, le dije, porque yo no le he hecho ese examen. Entonces, yo no puedo mentir una cosa que no es real, le dije. Bueno, después de un mes creo que llegaron a una transacción, ella tuvo que pagarle creo que $5,000, $6,000 para que lo dejen de molestar. Entonces, hay esos casos que se van a encontrar de repente uno de ustedes en su práctica clínica. Entonces, un perro que tiene cargas parasitarias altas o graves, hay que tomar las previsiones. Si es muy grave, inclusive hacer ecografías. Eso en la literatura no les va a decir, no está escrito, pero hay que hacer exámenes coprológicos y hay que hacer, en algunos casos, ecografía. Cuando lo abrieron a ese perro en el hospital, sacaron una bandeja llena, era llena de ascaris. Increíble, yo no había visto tanto, en cerdos había visto, pero en perros no había visto así, pero hay esos casos, ¿no? En especies mayores, cuando especies mayores son bovinos, ovinos, caprinos, porcinos
y equinos. En estas especies utilizamos... Por favor, una pregunta. sí. Adelante. Aunque un poco, hablando del tema que diste de los parásitos, no es tanto. Ya, a ver si uno de sus compañeros, Marcela, me lo traduce porque muy distorsionado sale la voz. Marcela. Sí, doctor, es que no, A ver, un ratito, se calla el joven. ¿Qué dijo? No lo no entendí, doctor. Pues, o que le escriba su pregunta, yo le dicto si quiere. No le entendí su audio, es que no se escucha bien. Claro, su audio no se escucha, joven. No puedo entender ni nadie le puede escuchar. Pero puede después preguntarme por WhatsApp si quiere, no hay problema. Ya, por eso es importante que esté en un lugar donde tengan buena señal, con su computadora, ¿no? Mejor. Ya, en especies mayores, ¿cómo hacemos la interpretación? ¿Qué métodos utilizamos en especies mayores? El método de McMaster. Ese es el método utilizado universalmente. Aunque también, como yo le dije en el anterior método, a ver, me olvidaba decir, el método de flotación simple utilizamos para especies menores, pero yo también la utilicé para especies mayores. En ese caso de esos animales de San Ignacio, no tenía cámara McMaster y utilicé el método de flotación simple, que más o menos hay alguna relación entre este método de flotación simple y el método de McMaster, ¿no? Si no tienen la cámara McMaster, que no es fácil conseguir, pueden utilizar el método de flotación simple, que no es más que utilizar microscopio, un portaobjeto, un cubreobjeto, solución saturada, ¿no? Esos son los materiales principales. En cambio, en este método ya utilizamos la cámara McMaster, que seguramente lo han visto ustedes en parasitología. Entonces, este método es otro método de flotación y nos sirve para detectar huevos de nematodes gastrointestinales. Ya tienen que tener la idea cuáles son nematodes gastrointestinales. Son los gusanos redondos, ¿cierto? Las coccidias, que son protozoarios, y también huevos de teño. Entonces, es muy parecido, es muy similar al método de flotación simple, porque este es un método de flotación también, ¿no? Pero en la interpretación en bovinos es un poquito diferente, ¿no? Especialmente hablando de nematodes gastrointestinales, va a tener importancia desde cargas parasitarias moderadas. Vamos a ver después cómo se interpreta estas cargas parasitarias. Desde ahí, si tenemos una población y el 80% de esa población nos da cargas moderadas a altas, hay que desparasitar a toda la población, ¿no es cierto? Pero si tengo cargas parasitarias leves, no es necesario desparasitar, porque el parásito no está causando daño en el organismo animal y está en un equilibrio entre el parásito y el huésped, ¿no es cierto? Ya. Entonces, es lo más importante hacer los controles antiparasitarios para no estar desparasitando en vano, ¿no? Tal vez no se justifica en algún momento todavía desparasitar, esperamos un poco, ¿no? Es más conveniente hacer exámenes coprológicos, ¿no? Sacar materia fecal de los animales no es ningún estrés, ¿no? En unos pocos animales, que estar después desparasitando y causándoles estrés a los animales que a veces no tiene sentido, ¿no? Ya. Tenemos de todas maneras las tablitas de interpretación que vamos a ver a continuación. Entonces, esta es la interpretación de cargas parasitarias para nematodos gastrointestinales, o comúnmente se llama HPG, huevos por campo. En el anterior método era huevos por gramo. El anterior método era huevos por campo.
Si me da el tiempo, les voy a dar la técnica aquí. Entonces, para cada especie tiene su forma de interpretación. Por decirles aquí en bovino, es leve de 100 a 200 huevos. No hay necesidad de desparasitar. Pero si la mayoría tiene cargas parasitarias de moderadas a altas, o sea, 200 adelante, 200 a 800 moderadas, 800 a 1000 o más de 1000 alta, de aquí adelante ya desparasitar, ¿no? En equino es un poquito diferente, ¿eh? 500 a 800 leve, 800 a 1000 moderada, 1000 adelante, alta. Ovinos y caprinos igual, ¿no? Cerdos también varía, 200 a 500, 500 a 1000 y más de 1000 alta. Entonces esta tablita puede servirles de guía para interpretación de cargas de nematodes gastrointestinales. No estoy hablando de coccidios, no. De nematodes gastrointestinales. Entonces, en especies mayores, además del método que se utiliza, el método de McMaster, utilizamos el método de sedimentación. ¿Para qué? Este método nos sirve para detectar huevos de Fasciola y Paramphystomum, ¿no? Los laboratoristas tienen que estar familiarizados con estos huevos porque se parecen mucho, ¿no? En estos casos, encontrar un huevo es representativo para desparasitar a todo el hato o rebaño, ¿no? Ya sean ovejas o cabras o bovinos. Si quieren, como se dice, hilar más fino en el control de parásitos, se puede, bueno, eso hay que hacerlo ya en laboratorio, hay que hacer el cultivo de larvas, ¿no? Para identificar exactamente qué tipo de nemato es el que está causando el problema y en base a eso hacer los calendarios o controles, control de parásitos, ¿no? No es un método de rutina, pero en algunos casos ya en ganaderías donde quieren hilar más fino y control de parasitosis, se puede hacer el cultivo de larvas, ¿no? Bueno, y otras veces ya les dije que hay que hacer necropsias, aunque no es tan práctico, solamente cuando mueren animales, ¿no? Entonces, los huevos de Paramphystomum tienen más o menos esta forma. Son huevos que tienen uno de los lados, de los extremos más estrecho que el otro. Y tienen aquí un opérculo, igual que de Fasciola, ¿no? Hay un opérculo. El de Fasciola más o menos los dos extremos son iguales, no son con ángulos tan cerrados como en este caso. Fíjense aquí. Aquí es ancho y aquí es más angosto. Aquí los dos extremos casi son lo mismo. Y estos son huevos casi incoloros. En cambio, estos son huevos color marrón. Entonces, esas son las diferencias, ¿no? Aunque el tamaño es casi el mismo. Ya ustedes pueden ampliar esto, de la patogenicidad de estos huevos, ¿no? Fasciola es mucho más patógeno porque está en el hígado. Y los huevos de Paramphystomum hemos visto que son tal vez más frecuentes que Fasciola, ¿no? Paramphystomum. También causa daños a nivel de estómago, de los preestómagos de los rumiantes y en el intestino delgado, ¿no? Pueden causar a veces diarreas sanguinolentas, ¿no? Ya hemos detectado, inclusive creo que hemos hecho una tesis de grado, sí, tenemos. Ya, bueno, esto un poquito nos hemos saltado. Aquí estamos viendo especies menores, los quistes quistes de Giardia, que sin colorear los vemos así, ¿no? Aquí hay unos vestigios a veces de estos, no recuerdo el nombre, como ojos que vemos aquí, y tenemos los vestigios. Y hay un halo claro alrededor, sin colorear, ¿no? Entonces, estos son quistes, en la forma de resistencia del parásito, y estas son las formas móviles del trofozoito de Giardia,
sin colorear. Fíjense la cantidad de quistes de Balantidium que se pueden observar en una muestra fecal fresca de cerdo. Y estos son coccidias en bovinos. De esto les voy a contar una anécdota. Un día un colega me llama de la zona de Yacuiba, que de vez en cuando nos manda muestras, y me dice, doctor, tengo unas vacas holandesas que están en producción, pero han disminuido bruscamente la producción y están con diarrea sanguinolenta. ¿Qué será, doctor? Pucha, le digo, voy a consultar primero a Berta Carmiña. Entonces, no, mentira, eso no es verdad, ¿no? Entonces le digo, le pregunto si no han dado raticidas anticoagulantes, algún medicamento. No, ninguno me dice. Entonces yo no tenía peor la idea de qué podría ser. Entonces le digo, mándeme materia fecal, mándeme orina, mándeme sangre con anticoagulante y sin anticoagulante. Y, ¿qué más será? Y si puede, tejidos en formol. Que esas, escuchen bien, esas son las muestras que de rutina se deben enviar para investigar cualquier problema, ¿no? En formol va a ser para histopatología. En refrigeración, la muestra para bacteriología. Los exámenes, la materia fecal para exámenes coprológicos. El examen de orina también va a ser importante. Entonces, como yo no tenía idea del problema y él tampoco, me mandó todas esas muestras, menos, por supuesto, las de histopatología. Y me dice, han muerto ya 4 vacas y están 4 vacas, o 5 vacas más mal. Una de ellas está en el suelo y tal vez que muera, me dice. Entonces a ese veterinario le estaban quemando las manos, ¿cierto? Entonces estaba desesperado. Había colocado ya antitóxicos pensando que era alguna sustancia tóxica, pero no respondieron. Algunos antibióticos, tampoco, ¿no? Y me dice, doctor, le estoy mandando las muestras en tal flota. Por favor, recójala, esa flota llega a las 8 en punto y en cuanto tenga un resultado, me avisa. Porque son vacas de buena producción de leche y no queremos que estén muriendo. Entonces voy a recoger las muestras de la flota y lo primero que veo son en la materia fecal un color café, rojo café, achocolatado. Y agarro con una lámina, lo veo directamente no haciendo flotación simple, directamente. ¿Y con qué me encuentro? Fíjense aquí. Estos son los oocitos de coccidias. Todos estos son coccidias. Y por supuesto, estos son los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, como era el caso tan urgente, el problema era ese, eran coccidias. Entonces lo llamo inmediatamente. ¿Qué tiempo duró desde que yo comencé a hacer la materia fecal y di el diagnóstico? 5 minutos. Entonces lo llamo y le digo, estos son coccidias. Y es una de las coccidias patógenas, no me acuerdo si es coccidia surmi, me parece. Que es una especie de coccidia que no es frecuente, pero que es muy patógena, ¿no? ¿Por qué murieron las vacas? Por una anemia aguda, ¿no? Por hemorragias agudas. Entonces le dije, su problema es esto, es coccidias, colóquele sulfas. Colocó sulfas y el problema desapareció y pudo recuperar inclusive a la vaca que estaba ya en el suelo, ¿no? Entonces, fíjense, con estos exámenes rápidos y sencillos, podemos solucionar grandes problemas, pero hay que hacer, en estos casos, pues el veterinario está con la presión del dueño y con su misma responsabilidad de sacar adelante ese problema, ¿no? Pues, otra cosa, ustedes, por ejemplo, están estudiando simplemente por
por acumular conocimiento. Pero otra cosa ya es cuando están, como se dice, en el baile. Y si no saben bailar, pues se quedan parados, ¿no? Ahí están las consecuencias. Bueno, en especies menores, bueno, estos son los huevos de anquilostoma. Estos son huevos, muchas veces me han llegado consultas de los colegas, pese a que yo les estoy mostrando aquí en mis presentaciones, no se han dado el trabajito de ver en presentaciones. Eso no se encuentran con frecuencia. Esto es contagio generalmente de los peces, de carnes de peces que se consumen, y son unas falsas tenias, son céstodes, pseudofilidios se llama, pseudofilidios. Pueden revisar todavía ustedes la literatura, ¿no? Entonces los perros o gatos consumen los quistes de estos parásitos al consumir los peces y se infectan, ¿no? Entonces son unas que en esta etapa no se ven las características de una tenia. No se ven las características, no se ven los huevos con los ganchos de una tenia, ¿no? Recién cuando pasan a otra etapa se pueden observar, pero ya no se los observa en materia fecal, ¿no? Entonces parecería que fueran algún trematode, ¿no? Pero no tienen opérculo, ¿no? Son parecidos. Son más pequeños, por supuesto, que los huevos de Fasciola, son mucho más pequeños. Bueno, los huevos de Toxócara que ya les he mostrado son huevos en general con cáscara gruesa, ¿no? No se observa la masa vitelina, pero en cerdos y en humanos, espérenme un ratito, jóvenes, tengo una emergencia, unos 3 minutitos, por favor. Ya, doctor, yo quisiera que usted nos pusiera a ver una muestra.
Ya, reiniciamos, jóvenes, reiniciamos. Hola, hola. Sí, Marcela, doctor, se Doctor. escucha. ya, ¿Se escucha, doctor? Doctor, ya. Ya, entonces los huevos de Tenia, ya saben las características. Los huevos de Tenia, a veces con objetivo de 10, como estaba antes, así no podemos observar muchos detalles. Pero cuando cambiamos a objetivo de 40, estos huevos los vamos a ver con muchos detalles. Ahí están. Estas son fotografías sacadas aquí en laboratorio. Seguramente a ustedes también les han mostrado en parasitología. Los vemos, todos los huevos de Tenia tienen esta característica, ¿no? De tener en su interior un embrión hexacanto, es decir, que tiene 6 ganchitos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La forma externa de estos huevos puede cambiar, pero esta parte interna siempre va a estar presente en todos los huevos de Tenia, ¿no? La parte externa pueden ser cuadradas, vemos en forma piriforme en caballo, ¿no? De acuerdo al tipo de Tenia. No voy a entrar en muchos detalles, pero los laboratoristas tienen que saber distinguir, primero enfocando con objetivos de 10, no puedo ver muchos detalles, y cambio a objetivo de 40. Ya veo con más detalle esas características. Ahí está con objetivo de 40. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo una infestación, es por flotación simple. Estamos viendo una infestación grave por anquilostoma. Estos son huevos de anquilostoma. Y estos son de toxócara, ¿no? Entonces, aquí se va a justificar hacer inclusive una ecografía, ¿no? Para no estar teniendo problemas después de muerte en los animales, en el animal. doctor, una pregunta. En la ecografía, ¿cómo se ve? ¿Qué se notaría, digamos, en caso de esta infestación grave? Por eso, aquí les he dado la tablita, ¿no? Infestación grave, por ejemplo, esta. Tenemos más de 10. A ver, vamos a volver atrás. Esta tablita, que es por el método de flotación simple, me indica la cantidad de huevos que hay por campo. Entonces, yo voy a observar, eso es lo que les explicaba hace rato cuando les mostraba el dibujo, ¿no? Si tengo 5 o 6 huevos por campo, o más de 6 huevos por campo, estoy pues con una infestación alta o grave, ¿no? Entonces, en esos casos tengo que tomar las previsiones para realizar mi tratamiento, ya sea administrar el antiparasitario después de 15 minutos de haber dado un laxante, ¿no? Entonces, ya hemos visto cómo determinamos la carga. Por ejemplo, aquí ¿cuántos huevos tengo? Cuando decíamos que más de 6 huevos por campo es grave, aquí ¿cuántos tengo? Es un campo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 huevos por campo. Es una infestación grave, gravísima. Entonces, de repente voy a necesitar hacer ecografía para ver la cantidad de huevos, de parásitos que deben estar, ¿no? Y de repente se justifica hacer una cirugía, ¿no? Para sacar manualmente ya los parásitos. Porque si no, el animal puede morir porque pueden obstruirse. Al morir, comienzan a eliminar toxinas, y si no se eliminan, va a morir el animal, va a absorber las toxinas, ¿no? Ya, por ejemplo, aquí ese caso que estoy mostrando. Anquilostoma, 4 cruces. Toxócara, 4 cruces. Entonces, aquí debe decirle al dueño, señor, mejor le hagamos una ecografía o una cirugía, porque tiene demasiada cantidad y hay el riesgo de que si le hacemos, inclusive con el laxante, puede morir el animal, ¿no? Porque no se van a poder eliminar
adecuadamente los parásitos. Entonces el laboratorio le va a venir así, ¿no? Aquí hay toxocra 4 cruces, quiere decir infestación alta. Si es una cruz es leve, 2 moderada, 3 alta, 4 grave. Igual anquilostoma, ¿no? Y anquilostoma no es tanto el problema, porque son parásitos pequeños, muy chiquitos, no causan obstrucción. Pero el que causa obstrucción es toxocra. Aunque anquilostoma lo que me causa son anemias graves. Esto es por el método de HPG, es de bovino. HPG, 1000 huevos por gramo, 1000 huevos tipo estróngilo. Carga parasitaria alta. El laboratorio puede decirles así nomás, o puede decir carga parasitaria alta. Pues ya saben qué significa. Aquí tenemos huevos de fasciola, una cruz, paranfistoma otra. A veces hay infestaciones mixtas, ¿no? Entonces, y esto ya es para que desparasite a todo el rebaño, a todo el hato. No es solamente a ese animal, es a todo. Porque esto en animales mayores, el problema, muchas veces el problema es de grupo de animales, de hato, no es individual. Y así debemos tomarlo en muchos casos. Problema de grupo de animales. Bueno, jóvenes, hasta ahí hemos terminado esta parte y estaríamos listos para dar el examen parcial. A ver si nos va a dar el tiempo. Doctor, no sé si usted puede compartirme un caso clínico con hemograma y química sanguínea, ¿se puede? No tengo así de estos casos. Lo que pasa es que a veces nos vienen casos aislados. Ya nos mandan simplemente para exámenes coprológicos y no nos piden química sanguínea, no nos piden hemograma. Entonces no tengo muchos casos de esos para mostrar. Doctor, ¿me escucha ahora? Hola. Ahora un poco lo escucho. A ver. Le digo que tengo un caso clínico con hemograma, la anamnesis y una química sanguínea, si usted puede compartirlo. A ver. En las presentaciones de hematología están ahí, pero no tengo puntos parasitológicos más. Lo que les he mostrado, por ejemplo, en ese toro Nelor que entró al proyecto de mejoramiento genético, ustedes pueden ver en la parte de hematología, está el hemograma, un toro Randón, SN. Y en el otro está, creo que sin nombre, porque era un toro un problema muy grave. Dice Randón o SN, que mandó el doctor Daniel Calderón. Y en química sanguínea del mismo animal también están los resultados de química sanguínea, les he mostrado. Entonces pueden ir a ver, pueden revisar esas presentaciones de química sanguínea. Sí, está en... El compañero trata de decirle que si podría mandar su caso para que le ayude en esto del hemograma. Es que le tenía que enviar eso. A ver, mándeme. No lo estaba entendiendo. Mande, a ver. A ver si puede mostrarlo. Creo que se lo envió por WhatsApp, doctor. Ya. Voy a ver. Fíjese. Entonces yo le voy a decir las alteraciones y usted me va a dar su diagnóstico. ¿Quién será? No lo tengo aquí. Docentes, patología clínica. Lo envió al grupo, doctor. Soca. ¿Mandó al grupo? Ya, Sí, doctor.
A ver. No, pues esto es de hematología. A ver, es un animal. Escuchen bien. Yo les voy a dar las alteraciones y ustedes me van a dar su diagnóstico. En primer lugar, aquí no tiene la edad. Eso es algo que nos limita. Pero aún así podríamos tal vez dar algún diagnóstico. Importante la edad. Sin la edad no se puede a veces llegar a un diagnóstico. Es canino. No tiene edad. Doctor, dice Sí. que tiene 3 meses. Lo manda ahorita, tiene 3 Ya. meses de edad. Ya. Entonces, 3 meses. Para 3 meses tiene 1800 leucocitos. Ahí está. No sé si ven ahí. ¿No? Tiene 1800 leucocitos. Bueno, el recuento diferencial no interesa mucho. 80% de neutrófilos, 20% de linfocitos. En los eritrocitos tiene 30% de hematocrito, hay una anemia levemente regenerativa y nada más. Anemia leve regenerativa. ¿Cuáles serían sus diagnósticos? Ahora no lo estoy viendo aquí al animal, si está deshidratado, nada de eso. Eso nos falta ver. Eso es lo que de laboratorio no puedo yo a veces interpretar bien. Pero con esta leucopenia de 1800 leucocitos, una panleucopenia, ¿con qué relacionaría? De 3 meses. A ver. ¿Cuál puede ser la causa? Virus. A ver. Panleucopenia moderada. Las plaquetas están bien. Plaquetas normal. Hay una ligera anemia regenerativa. Entonces es importante que se lean los jóvenes. Si no leen, no van a poder interpretar bien. Tienen que volver a releer. ¿Cuáles son las causas de leucopenia? A ver. Lo que pasa es que Cardona ya está con el problema. Está bien. Está con el problema. Parvovirus, moquillo, doctor. No es moquillo. Ahora hay que relacionar, por supuesto, con los signos clínicos. Pero menos probable es que sea moquillo. Otra causa es de 3 meses. Parvovirus. Parvovirus. Ahora eso hay que relacionar con los signos clínicos. En parvovirus hay leucopenia, pero no hay trombocitopenia. Y aquí las plaquetas están normal. Plaquetas normal. Ya. Doctor, yo estoy escribiendo ahí en el grupo los signos clínicos también. Ya, un ratito. Primero vamos a analizar por ahí. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, ¿qué se llama este perro? No hay tampoco el nombre del animal. No hay la raza, no hay el sexo. Esos datos a veces son importantes. Ya, pero hasta ahí podría ser parvovirus. Segunda opción podría ser tal vez moquillo. Depende, ahora eso hay que relacionar con los signos clínicos. Ahora la química, vamos a ver la química. Urea. ¿Qué es esto? ALT 85. Valor de referencia menos de 70. No está muy elevado. AST 74.
no hay casi alteraciones en química sanguínea. Ahora hay que ver si el animal está deshidratado o no. ¿No? Si el animal está deshidratado, esa pequeña elevación puede ser por deshidratación. Por eso es que yo no puedo interpretar solamente con los resultados. Química sanguínea normal, casi normal. Esa pequeña elevación no significa mucho. Ya. Ahora, ¿qué nos dirá pues de los signos clínicos? Eso depende de los signos clínicos, de qué es lo que ve él de signos clínicos. ¿Qué signos clínicos tiene Alan? Escribió que tiene diarrea líquida fétida, vómito espumoso amarillo y deshidratación al 8%. Ya, entonces también podría ser coronavirus. ¿Desde cuándo está el animal así? Eso es otra Hace cosa una importante. semana, doctor, está así, hace una semana. Ah, no, entonces eso puede ser coronavirus. Si no hay diarrea sanguinolenta, eso es coronavirus. Pues el coronavirus también hay leve leucopenia, esta no está tan acentuada, ¿no? Está arriba de 1000. Entonces, El animal, doctor, se le hizo un tratamiento y está mejorando, ya dejó la diarrea y todo eso. Entonces, no sé si usted quisiera que yo le ponga el tratamiento que hice escrito y ahí usted, doctor, pues no, me eche una mano en quién le peleo o si la exulté bien con el tratamiento. ahora también hay que chequear parásitos, ¿no? Si los parásitos le van a complicar a veces los problemas. Entonces hay que sacar, ¿qué puede hacer contra el virus? Muy poco. Lo único es hidratarlo, administrarle por ahí antibióticos para evitar infecciones secundarias y hay que chequear parásitos. Tal vez tiene gran cantidad de asca, de anquilostoma, eso no sabemos. Eso es lo que tiene que complementar. O sea, todo lo que se pueda sacar, se le saca, ¿tenía garrapatas o no? No, doctor, no tenía parásitos externos. Ya, pero hay que fijarse, inclusive en estos cachorros están entre los dedos, los parásitos, las garrapatas. Ahí fíjese. Entonces, de todas maneras, colóquele nomás un diaceturato también, porque como está inmunodeprimido, cualquier problemita por ahí le viene y se lo lleva al animal, ¿no? Hay que hidratarlo, si no puede vía oral, hay que hidratarlo en forma parenteral. Colocarle antibióticos, de preferencia doxiciclina. Doctor, no sé si me permite, le puse diaceturato, pero eso se lo puse el tercer día, porque el primer día estaba bien mal y tenía miedo de que si le pongo el diaceturato el primer día